Un 26 de junio del 2021, Víctor Hugo Gómez vuelve a su casa después de un largo día de pesca. Al bajar los elementos de pesca, en la puerta de su casa prácticamente, lo embiste un auto, queriéndole robar sus pertenencias. Resistiéndose al robo, le disparan. Uno de esos disparos le toca la médula, dejándolo parapléjico. De la cintura para abajo no siente nada. Bueno amigos, mi nombre es Nicolás Delgado y hoy les traigo el segundo capítulo de mi podcast A Cara de Perro. Espero que les guste. Hola Víctor. ¿Qué pasa, Nico? ¿Todo bien? Andamos. Bueno Víctor, al fin pudimos hacer el video que tanto Sí, llegó el día. queríamos hacer. Estábamos dando vueltas pero se pudo. Bueno Víctor, la gente ya sabe algo por parte de la introducción de mi video. Así que yo te conozco, pero la gente no. Contales a ellos cómo te llamás, cuántos Bueno. años tenés y... Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo, mi apellido es Gómez, soy casado, primera nupcias y tengo 50 años. Muy bien, Víctor. ¿Hijos? Tengo dos hijos. Dos hijos. Sí, uno de 25 años y uno de 15. Muy bien, te felicito, Víctor. Gracias. Contame un poco, Víctor, cómo creciste, en qué barrio creciste, papá, mamá, cómo estaba compuesta tu familia de chico, tu niñez, digamos. Bueno, yo me crié en, en la Ciudad Oculta, Sí, oculto. la que hoy es está el elefante blanco, donde estaba el elefante Claro, blanco, de la película. ahí en la Oculta, sí. Ahí me crié. Nuestra casa estaba justo enfrente a las vías y de chicos jugábamos ahí justamente en el edificio ese iba a ser un hospital que estuvo abandonado. Y bueno, nos criamos ahí jugando a la escondida, nos colgábamos en los trenes que pasaban de chicos. Una infancia feliz. O sea, con nuestro vecino éramos lo que éramos más o menos todos de la misma edad. Fui a la escuela en Capital, ¿no? Ahí en Nuestra Señora de la Paz. Hice ahí primer grado. No hice jardín ni tampoco hice preescolar porque antes no se hacía. O sea, se hacía pero no era obligatorio como ahora. Ah, mira, no. Entonces arranqué directamente en sexto grado. Directamente te tiraron a... Sí, Al hacer. agarrar los cuadernos y Sí. aprender a leer, una cosa así. Y bueno, una infancia podía decir feliz, Sana, ante todo. sana, sí. Jugábamos a la pelota, corríamos descalzo. De hecho, una vez me clavé un vidrio ahí saltando entre las vías jugando a las escondidas. Y bueno, después cuando vino mi vieja trabajaba, porque soy hijo natural, ¿no? O sea, no conocía a mi papá, me crié solamente con mi mamá, tenía un hermano más chico de un año, que en ese tiempo me llevaba un año de diferencia, éramos solamente los dos, y nos cuidaba un vecino, ¿no? Y con ese vecino, o sea, nos cuidaba, pero era re gamba con nosotros y hacíamos travesuras. Claro. Y bueno, después nos mudamos, ¿no? En el tiempo de los militares. Ofrecieron préstamos. Mi vieja agarró un préstamo que le dio el Estado en ese momento y nos mudamos a Virrey del Pino, a Barrio Esperanza, kilómetro 38, y ahí ya estaba en cuarto grado. Y, Más tranquilo el barrio y todo. Sí, Sí, puede decir. se puede decir más tranquilo. Aparte, en el momento que nosotros fuimos, había mucho campo todavía. Claro. No estaba tan poblado como está ahora en la actualidad. También fuimos a la escuela, hice toda la primaria ahí. Y después terminé la primaria y empecé a laburar. Laburo desde los 12 años, ¿no? Ajá. Algo que sostengo siempre y valoro. Que nada, ¿qué laburo puede hacer a esa edad? Salir a vender. Sí. Salir a vender pan casero, pizzas, churros. Fabricado por... No, había vecinos que fabricaban, te daban para vender, claro. y vos vendías y después te quedabas con la ganancia. Claro. ¿No? Y obviamente ya ahí éramos 4 o 5 hermanos. Hoy en la actualidad somos 6. Sí. ¿No? O sea, después mi vieja se volvió a casar, ¿no? Y ahí, bueno, nacieron 4 hermanos más. O sea que me crié en definitiva con padrastro, de Sí. última. Un buen tiempo.
Pero siempre te tocaron, o sea, digamos, padrastros buenos, o te llevas bien o más. Sí, en realidad con nosotros era bueno. A nosotros nunca nos faltó el respeto, pero sí era bastante complejo porque era un hombre que le gustaba mucho la bebida, mucho el alcohol. O sea que en definitiva después el hogar se tornó en un hogar de violencia por el problema del alcohol. Pues eso, Víctor, siempre digo, justamente en mi video anterior con Román hablaba de eso, que antes había mucho machismo. Eso es verdad, ¿o no? Y en cierta forma eh, estaba mucho más metido en la sociedad, ¿no? Como decir, ¿no? El machismo. Pero más allá creo que la propia frustración a veces del hombre hace que a lo mejor no pueda salir de ese estado en que se encuentra y justamente trata de buscar una alternativa. En este caso la alternativa la encontró en el alcohol, pero eso trajo Claro. otros prejuicios. Porque mi viejo, por ejemplo, yo le digo mi viejo, siempre le dije mi viejo porque me crió de los 10 años prácticamente. Sí, Entonces yo siempre decía que, todos sosteníamos, todos lo conocíamos. Él sano, te entregaba, si estaba comiendo, y vos no tenías para comer, se sacaba el plato de comida y te lo daba a vos. Ese corazón tenía. Pero bueno, cuando tomaba se perdía y era otra persona. es otra persona completamente, sí. Mm. Y bueno, entonces vos me contabas, Víctor, que mamá sí, desde chico, después de otra edad, tu mamá tenía una pareja que era tu figura paterna, Sí. digamos. ¿Y a qué edad decidiste que querías ser policía? ¿Alguien te incentivó? Sí, O... justamente, ¿no? Al faltarme a lo mejor esa parte, obviamente, mi padrastro hacía la figura, ¿no? Del hombre de la casa, el que nos sostenía la familia, pero él siempre tenía una posición que cuando mi vieja tenía que corregir algo a nosotros, se encargaba mi vieja. Él no se metía. Él nunca o sea, nos ponía freno, nos corregía o nos retaba. No, no, Le decía a mi vieja y mi vieja se encargaba de corregirnos. O sea que yo la figura paterna en ese aspecto no la tenía. Lo que sí, tenía un primo mayor que yo y su papá, ¿no? O sea, el hermano de mi vieja. Ellos fueron los referentes de paternidad que yo adopté, ¿no? sí, Sin manifestarlo así abiertamente. O sea, yo veía en ellos a lo mejor cosas que me gustaban y trataba de tomar sus ejemplos, ¿no? Mi tío es un hombre muy laburador. De hecho, yo laburé cuando era chico, hice albañilería, hice de todo. La verdad, tuve bastantes rubros donde trabajé. Y mi primo, por ejemplo, cuando él entró a la policía, yo tenía 16 años, 17. Y él me motivó y me decía, no, qué sé yo, pues yo veía también que su carácter y su economía había cambiado. claro. Porque era un muchacho que no duraba en un laburo. No duraba bajo patrón y le costaba un montón. Y después, sin embargo, cuando entró a la policía, hubo un cambio, ¿no? Y yo admiré eso, y me gustó. Y me gustó, digo, o sea, yo decía, seguir ese camino. Claro. Y bueno, eso estuvo ahí en mi corazón. Obviamente después cumplí 18 años, todavía no tenía la edad para entrar a la policía, así que tuve que salir a buscar laburo, algo en blanco, algo fijo, como para poder tener mejor remuneración. Y bueno, ahí fui a laburar con mi viejo, con mi padrastro. Laburé 2 años en una gráfica, donde hoy todavía trabaja mi hermano. Ah, Mi sí. viejo hizo entrar a Sería mi hermano, mis gráfica primos. de... ¿Cómo? ¿Una gráfica de qué sería? Gráfica es todo lo que tenga que ver con cartón, papel. Hacen, por ejemplo, plastificados, hacen cajas de perfumes, cajas de remedios, todo tipo de cajas Sí, navideñas, o sea, todo lo que tenga que ver con el cartón, sí. lo trabajan ellos, ahí en la gráfica. En Mataderos. Mataderos. ¿Cuántos años tenía cuando te entraste en la policía? Y entré en la policía recién a los 24 años, porque cosas también creo que cuando uno se enamora, por eso recalqué, ¿no? Al principio, casado de primeras nupcias, porque realmente me casé enamorado, ¿no? Cuando estaba de novio con la que hoy es mi esposa, yo le cuento mis sueños, ¿no? La expectativa que tenía Claro. y que quería entrar a la policía y ella me dijo, no, a mí los policías no me gustan.
Y yo la quería demasiado como para decir, bueno, listo, te dejo y voy a entrar a la policía. Así que, nada. Es más, ella me dijo, prefiero que seas colectivero antes que seas policía. De hecho, también trabajé de chofer de colectivo. Ah, sí. Sí, trabajé en la 86, perdón, en la 96, la Ideal San Justo, y trabajé en la 88, Expreso Liniers. Ah, mirá. Y después recién, cuando vino un bajón en el transporte, donde empezamos a ganar menos, le dije a mi señora, ya estábamos casados, teníamos un bebé, mi primer hijo, y le dije, mirá, dijo mi primo, Ramón, bueno, hoy ya está, él está en el cielo, que este es el último año donde se aceptan personas para entrar a la policía que no tengan secundario. Porque de hecho, como te conté, yo empecé a trabajar muy de chico, Claro. entonces no hice el secundario. Preferí siempre trabajar para ayudar en mi casa. Y entonces me dice, o entras ahora o no entras más. Y eso que, o sea, yo tenía pendiente. Entonces voy y le digo a mi esposa, le digo, mirá, quiero entrar a la policía. Me dice, bueno, está bien. Y entonces ahí empecé a hacer los trámites. Ya tenía 23, cuando tenía 24 justamente entré. A los Hice el 24. curso a los 24 años. Sí. Más que nada también tu esposa era como algo de miedo a que algo te pasara siendo policía, o era por otro tema que no quería que sea. Y yo creo que Va por ese es la lado. idea que a veces hacemos uno el prejuicio que hacemos a veces con algún oficio Sí. o con la persona misma. Por ahí nosotros decimos, no, mirá, capaz ni conocemos el oficio o ni conocemos a la persona, pero ya nos negamos de entrada sin conocerlo. Yo creo que algo de eso habrá sido. Claro. No, nunca me senté a plantearle cuál era el motivo por qué no quería. Vos, Víctor, me decís mi esposa. ¿A qué edad se casaron? Y yo tenía 21 años, ella tenía 22, porque nos llevamos un año. Así que éramos jovencitos, Sí. jovencitos. Sí. Y, por ejemplo, mi suegra me contaba que ella tenía su pareja, ¿no? Su novio, y se quedó embarazada. Entonces, el papá y la mamá, obligadamente, ella se tienen que casar, o si no, y se tuvo que casar. Pero tenía, creo que, te estoy hablando algo de que mi suegro es más chico que ella, capaz tenían 19 20 años. Igual con vos lo mismo pasa. Sí, no, y o sea, la diferencia, en este caso, mi novia era de una familia muy tradicional. Y la única forma de sacarla de la casa era que nos casemos, Sí, ¿no? Y bueno, hablé con mi suegro, nos comprometimos, porque obviamente a la casa en vieja no podíamos ir a vivir, y a la casa de mi suegro tampoco yo quería ir a vivir, así que nos comprometimos, nos compramos un terreno a media, y mientras eso fuimos organizando lo que es el casamiento y demás. Aparte yo tenía que esperar que la mayoría de edad para poder casarme, sin que nadie me autorizara, pues si te casás menos de 21 años, tiene que autorizarte tu papá o tu mamá. claro. Entonces, para poder decidir por nosotros mismos, tuve que esperar justamente a la mayoría de edad. De hecho, nos casamos y recién a los 2 años tuvimos nuestro primer hijo. Así que el matrimonio lo disfrutamos bien, viajamos, cosa que no podíamos hacer de novio, ponele, Claro. porque te vuelvo a repetir, era una familia muy tradicional. Si salíamos con mi suegra. O sea que, ¿entendés? Cuando nos casamos, sí, viajamos a la costa, conocimos un poco el norte. Y bueno, nada, disfrutamos un tiempo hasta que después vino el primer bebé, que es Sebastián, el mayor. Se puede decir que lo que hicieron es como de una novela, como de una película, legal. Sí, y se podría decir que sí, Los tiempos porque- que se tienen que tener para cada cosa los cumplieron ustedes, digamos. Claro, y en realidad eso también lo proyectamos, ¿no? O sea que convenimos. De hecho, el terreno lo compramos aún no estando casado y empezamos a pagar a media y dijimos, bueno, si nos llegamos a pelear, vendemos el terreno, nos repartimos la mitad de la plata cada uno y listo, Claro. o sea, nos libramos, pero sí, lo proyectamos. Y bueno, gracias a Dios también nos fue bien, ¿no? Porque a veces también cuando uno se proyecta hacia el futuro y planea, no todo te va a salir como lo planeás. Pero sí, si vos tenés un plano, una dirección o un objetivo, vos trabajás y impulsás justamente para tratar de cumplirlo. Después las cosas te pueden dar o no, pero por lo menos no vivís a la deriva. Claro. ¿Entendés? O que la vida me sorprenda, o que el día me sorprenda, sino que más o menos proyectás. Claro, sí, sí. A pensar a futuro.
Víctor, ¿a cuántos años tenías cuando te retiraste de la policía? Mi pregunta era, ¿eso es una decisión tuya o es una ley que tal edad o no sé, cómo es? En realidad, de eso depende mucho de las fuerzas. Según la fuerza de seguridad a la que uno pertenezca, te puedes retirar a los 25 o a los 30 años, según la ley interna de cada fuerza. Por ejemplo, cuando yo entré, el límite era 17 años para retirarte con un porcentaje, el 70% del sueldo, o cumplir los 25 años y te retirabas con el 100% del sueldo, ¿no? Que obviamente es una gran diferencia. Sí. Y bueno, yo justamente cumplí los 25 años, que yo entré a los 24, a los 49 estaba cumplido, pero a los 49 empecé a hacer el trámite para jubilarme, para retirarme, y bueno, y me retiré, antes de cumplir los 50, no hace mucho. Ah, claro, sí, sí. Y, por ejemplo, uno, como vos me contabas que tu esposa no quería que seas policía, capaz por miedo a esto, mirá qué le pasó a aquel policía así, y totalmente fue todo lo contrario, porque justamente lo que a vos te pasó fue cuando te retiraste de la policía. Claro. Claro. Sí, sí, o sea, obviamente uno siempre tiene ese temor. De hecho, mi esposa siempre suele contar que en mis primeros años en la fuerza, ella vivía con ese temor, ¿no? Que en algún momento, no sé, recibiese una llamada o alguien le viniese a avisar de algo trágico. Y una de las cosas que nosotros teníamos en la fuerza era que no te preocupes hasta que venga un patrullero y pare en la puerta de casa y te avise, ¿no? Porque generalmente las noticias, cuando hay una baja o cuando hay un herido de gravedad o lo que fuese en la fuerza, se estipula eso, que el jefe, o sea, personal de tu dependencia, donde vos estás, vaya hasta tu casa y enfrenten y den la noticia. Entonces eso es como que le relajó un poco y bueno, tal vez no había un nivel tan alto de violencia como hoy se vive, Como ¿no? la inseguridad. Claro, o sea, pero bueno, o sea, eso no quita de que todos en cierta forma estamos expuestos. Claro, sí, Porque sí, por más sí. que no pertengas a una fuerza, estás esperando el colectivo y también te puede Sí, por pasar eso. algo, ¿no? Por eso, hoy está todo así. Seas o no seas policía, cualquiera puede ir por la calle, o si vivo acá en la esquina, voy a comprar a la vuelta, nadie sabe lo que me puede llegar a pasar. Tal cual, sí. Igual no te preocupes, Víctor, porque justamente mi podcast se llama Cara de Perro y bueno, tenemos el amigo acá. Ahí va, haciendo el fondo. Bueno, como yo ya les conté en la intro de mi video, Víctor sufrió un hecho de inseguridad prácticamente en la puerta de su casa y bueno, quería preguntarte, Víctor, ¿recordás el día ese? ¿Cómo fue? Sí, o sea, más que recordarlo, eh, me quedó fijado en mi interior o como un nuevo nacimiento, Sí, porque en realidad volví a nacer. El sí. día que me pasó esto volví a nacer. ¿Recordás? No, tampoco quiero que me dé muchos detalles, pero ese día, ¿a dónde ibas? ¿O qué ibas a hacer? Mirá, justamente no hablando como lo anterior, yo había presentado los papeles para la jubilación, para el retiro, y ya venía hace 3 meses venía esperando a que me saliera el retiro, ¿no? Ya yo no estaba yendo a trabajar, eh, si bien seguía dependiendo obviamente administrativamente, pero no tenía que ir a cumplir horario como lo hacía cotidianamente. Claro. Y venía de pescar con mis hermanos, mis cuñados, fuimos a pescar y bueno, llegamos con el tiempo justo como para que me pegue un baño y vayamos a la iglesia. Porque bueno, yo voy a la iglesia. Sí. Entonces bajaba las cosas del auto, me pegaba un baño y salíamos. Y en eso que estaba bajando las cosas, en el segundo viaje que voy haciendo para descargar justamente las cosas de pesca, ¿no? Uno lleva la carpa, la Sí, sí. caña y todas esas cosas. Para un auto, personas bajaron en milésima de segundos y bueno, nada, dos personas me apuntaron con un arma cada uno
y bueno, o sea, me pusieron entre la espada y la pared, por decirlo de una forma, porque era mi vida o la de ellos. Y, o sea, yo no sé si puedo interpretar como que yo me resistí, sino que fue tan rápida la acción Claro. que me sorprendieron, ¿no? Y justamente ese factor sorpresa, cuando yo hago un paso para atrás, es donde ellos disparan, ¿no? Y bueno, caigo al piso. En el momento que yo caigo, siento un ardor, como una quemazón, como que no sé, eh, más caliente que una brasa. No sé si me gusta también hacer asado, y a veces cuando te quemas, pero era mucho más profundo esa sensación de quemazón y un adormecimiento. Se me adormeció de la cintura hacia los pies, yo sentía como corría, ¿no? Ese adormecimiento. Me quiero incorporar, me quiero levantar, no puedo, y los delincuentes tampoco se iban. Entonces, mi temor justamente era que viniesen ellos a rematarme en el piso, o a lo mejor con intención de quitarme el arma, ¿no? Porque obviamente yo estaba armado. Por eso, disculpa que te corte, por eso yo miré las noticias ese día y lo primero que pensé es que pensé que ellos actuaron de la forma que actuaron, eh, capaz que vieron o sintieron que vos tenías un arma y porque al fin y al cabo no te robaron nada, entonces yo lo que deducí yo que puede ser eso o no, que ellos sintieron que tenías el arma, entonces actuaron, hicieron lo que hicieron, digamos. No, en realidad los dos nos sorprendimos, ¿no? Porque ellos nos esperaban seguramente de que yo estuviese armado, eh, y cuando yo intento justamente, ¿no? Sacar el arma bueno, doy la voz de alto, digo, bueno, alto policía, eh, Ah, vos y dijiste. porque es una forma así que tenemos nosotros, como protocolo, antes de esgrimir el arma, anunciar, ¿viste? Claro, Que vamos a disparar. Pero bueno, obviamente ellos tenían ventaja, pues ya tenían el arma en la mano y apuntándome. y eran tres. Y sí, eran tres y no sé si un cuarto al volante, porque eso no lo podía precisar. Claro. Pero bueno, cuando yo caigo, ¿no? Y trato de incorporarme y veo que no puedo, seguía teniendo el arma en la mano y hago un disparo, ¿no? Y ahí es como que ellos se deciden y se van. Suben al auto y se van. Eh, bueno, en el momento que terminó todos los estruendos, eh, porque fue obviamente unos tiroteos, quedaron marcas de las balas que ellos, de los tiros que ellos también tiraron en el almacén de enfrente, el negocio de enfrente. Cuando terminaron todos los estruendos, se acercan los vecinos y bueno, obviamente yo le pido auxilio, ¿no? Que me lleven al hospital o que me pidan una ambulancia. Y bueno, los vecinos me auxiliaron en ese momento, me cargaron una camioneta, me subieron a una puerta, eh, y bueno, me llevaron acá al Parisien, ¿no? Que está acá a 5 minutos. Claro, más cerca. Claro. Porque como decía, obviamente, si yo un tiempo me crié o viví en Virrey del Pino, en el 2000 más o menos, 2001, 2002, nos mudamos acá a San Justo, donde vivimos ahora. Actualmente. Exactamente. En el momento ese que estás en el piso, ¿no? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Lo primero que pensás, confundido, no sabías ese ardor que vos tenías, no sabías qué era, ese adormecimiento no sabías qué era. ¿Qué es lo primero que se te cruza por la cabeza? Y lo primero que se me cruzó por la cabeza, que no quería morir, evidentemente no me quería morir. Por eso es que yo intento defenderme justamente porque yo veía que los delincuentes no se iban. Y en ese momento lo que hago, ¿no? Es pedirle a Dios que me dé otra oportunidad, que me conserve la vida. Esas fueron las frases que yo usé. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que me conserve la vida. Es, Justamente, Víctor, no te quiero cortar, pero en el noticiero contaba, no sé si una vecina tuya o alguna dueña de un negocio, que en el momento en que ellos te encuentran, ellos decían, él estaba rezando. Bueno, nosotros como sabemos que conocemos de Dios, más vos que yo, en ese momento te pusiste a orar. sí, en realidad, a veces también, como decía, también el tema del prejuicio, ¿no? Que hablábamos acerca de que uno tiene con referente a algo o a alguien.
justamente el orar, a veces uno interpreta como que, bueno, que tiene que estar de rodilla o que de repente, no sé, tiene que leer varias veces o recitar el Padre Nuestro. Y no, y sin embargo, con lo que vos sentís en tu corazón y le pedís sinceramente a Dios, porque esa fue toda la frase. Señor, en el nombre de Jesús, consérvame la vida. Eso fue. Y eso fui repitiendo y como yo veía que no perdía la conciencia, que no sabía si me estaba desangrando, si en algún momento me iba a quedar sin aire, o iba a morir, porque no sabía, porque la herida era de muerte, yo lo único que pronunciaba era eso, en todo el tiempo, pronunciaba esa frase. De hecho, el muchacho que viaja conmigo atrás, que se iba sosteniendo la puerta para que no se caiga, porque te imaginas, ¿cómo es? Una Sprinter, un vehículo grande, sé yo, metieron la puerta ahí conmigo adentro y alguien subió para sostener para cuando acelere no se caiga la puerta. Claro. Y el pibe que iba conmigo me decía, sí amigo, rezá que vas a llegar. Y en ese tiempo, como o sea, yo no perdía la conciencia, seguía respirando, seguía con vida. Nada, llegué al Parisien. Cuando yo llegué, el que entra conmigo entra gritando ya, herido de bala. Los médicos, los facultativos salieron todos en el momento, no sé con qué velocidad se juntaron alrededor mío y me preguntaban, ¿no? Y bueno, le dije cómo me llamaba y yo seguía consciente. Sí. Le dije mi nombre, le dije mi apellido, qué sé yo, le dije que pidan el helicóptero para que me lleven al Churruca. Ante todo, vos ya sabías todo el procedimiento que tenían que hacer porque vos pertenecías a la policía y sabías lo que tenías que decir y todo eso en ese Sí, momento, digamos. sí, es parte del entrenamiento que nosotros recibimos y aparte otra cosa, también me tocó participar en otros procedimientos donde otros compañeros también son heridos. Ah, sí. No solamente bala, accidente de tránsito, muchas veces uno trabajando, ¿no? De hecho, un compañero una vez estábamos caminando sobre los techos, justamente persiguiendo a un delincuente, se rompió el techo y cayó para abajo y bueno, hubo que auxiliarlo, entonces el procedimiento que siempre se hace. Sí. Eso es como que uno ya lo tiene marcado, ¿no? Y bueno, cuando me pasó esto a mí, nunca pensé que yo mismo iba a dar orden Claro. o iba a anunciar o pedir que trabajaran de tal forma para auxiliarme justamente a mí mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que también Dios permitió, porque en realidad se movieron rápido, no tengo bien el tiempo, ¿no? Consciente de todo ese procedimiento o todos los pormenores en tiempo, pero sí sé que fue rápido. Para mí pasó muy rápido. Y otra cosa, en el momento que, como decía, bueno, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Viste que uno usa la frase para decir por otra persona que está mal o que estás en el horno? ¿Viste que dice te vino la noche? Sí. Esa frase, no sé, seguramente alguno la escuchó alguna vez Sí, decir, sí. se te vino la noche. Y vos sabés que todo lo que a mí me pasa, cuando yo registro en mi memoria, cuando yo repaso en mi memoria todo lo que me pasó, lo veo como si fuera de noche. O sea, de forma nocturna. Sí. Todo lo que yo veo, o sea, todo lo que yo relato y todo lo que me pasó, yo lo veo de forma nocturna. Y para eso eran 5 de la tarde. Sí. O sea que ahí yo entiendo también ese término, ¿no? Que se te vino la noche. Es así, se hace como un túnel. Y nada, y después perder la perspectiva también de lo que te pasa a tu alrededor. Es como que vos estás ahí, no sé, luchando entre la vida y la muerte. Claro. Y te cae la noche. Literalmente. Bueno, Víctor, vos recién me contabas que te llevaron al hospital más cerca, que era el 21, El Parisien, Parisien. sí. En la noticia decían que te habían llevado a Churruca. Eso es cierto, ¿no? Sí, porque cuando yo le digo, ¿no? A los enfermeros ahí, o sea, yo le pido por favor si me podía tomar nota, ¿no? A una chica que estaba anotando, se ve que anotaba el procedimiento de los médicos. Sí. Y como que no me escuchaba, no me daba importancia. Y yo le llamo, le insisto otra vez. Y le digo, ¿me podés tomar nota? Y cuando llego a cuarta, quinta vez, me dice, ¿qué quiere que anote? Como diciendo, viste, dejá de molestar. Sí. Y le dije, mirá, anotá mi legajo, le digo, para hacer la interconsulta con el Churruca para pedir helicóptero. Y bueno, me toma los datos ahí, o sea, me completa lo que yo le pedía. Y resulta que, no sé, habrá pasado tal vez, yo calculo que 10 minutos, y llegó el helicóptero, ¿no? Pero ellos sabían que vos eras... No, yo le tuve que decir. Claro, por eso. Le tuve que decir que era personal policial. Claro.
más que nada porque entra un herido de bala, no sabe qué es, no sé si es un delincuente o no, digo, yo no quería que me traten... Claro, sí, sí. Es otro trato con esa claro, gente. Sí, o sí. sea, no digo que está mal, pero yo quería dejar claro justamente por si en algún momento perdía la conciencia y si venía la policía, para que quede claro que, o sea, que yo soy personal policial y que en este caso no es que salía a delinquir, ¿no? Claro. Porque bueno, como te dije, no sabía en qué momento me podía quedar sin aire o me podía desangrar o podía perder la conciencia o podía morir, porque en realidad yo creí que en algún momento me moría. Y cuando yo veía que seguía hablando y resistía, eso es como que me daba ánimo, ¿no? Como que me daba confianza que me la estaba bancando. Sí. En realidad era eso. Y bueno, cae el helicóptero, me llevan al Churruca otra vez. No sé cuánto hemos tardado en el viaje, cuando bajamos allá me suben a la camilla, me llevan al quirófano y de vuelta, ¿no? Todos los datos, Sí. yo le repetí todo y bueno, y después veía que, sentía, ¿no? Que me ponían como si fuera, yo creía, interpreté como que el dedo con una gasa, ¿viste? En el costado, Sí. yo debe ser que para tapar agujero, pensaba yo de la bala, o sea, esas cosas que te cruzan la cabeza que no sabes qué está pasando. Y resulta que que eran unas mangueras para sacar el líquido, la sangre que se me había de los pulmones, porque yo es como que quería hablar y como que se me iba la voz. ¿Viste cómo está difónico? Sí. Así, y era que el aire no estaba llegando muy bien a los pulmones. Y justamente, ¿no? Si no hubiesen auxiliado rápido y todo eso, seguramente obviamente no estaría acá, desde ya. Así que entré a los 2 quirófanos, consciente, estaba como acelerado, la adrenalina full, y cuando me suben al quirófano, me dicen, bueno, cuando me llevan a la sala de terapia intensiva, me dice, bueno, Víctor, ahora puedes descansar, quédate tranquilo, te vamos a cuidar. Y bueno, y así estuve unos días en terapia intensiva, trataba de dormir, qué sé yo, pero estaba así a full. Y bueno, después psicólogos, psiquiatras, le contaba lo relatado y yo estaba como acelerado. Además, mi familiar inclusive obviamente no permitían al principio que ellos ingresen, en plena pandemia encima. Pero yo es como que venía alguien y preguntaba y yo acelerado, contaba así como yo estoy contando ahora, parecía que era una máquina, no podía parar de hablar, ¿no? Y bueno, pasó, qué sé yo, me estabilizaron. Después, a las 2 semanas, me pasaron a terapia al piso, sería a sala común. Sí. Y bueno, ahí ya sí, ya podía tener visita. Mis hermanos, los 5 que tengo, se turnaban ellos para cuidarme de noche. Claro. Bebía entre mi hijo y mi esposa. Y así, ¿no? Hasta que el día a día iba superando, hasta que empecé a rehabilitar. Bueno, y con lo que mi pregunta ahora es, Víctor, ¿cómo, ¿cómo fue o en qué momento vos me decís que a la semana o a las 2 semanas te pasaron a una sala normal que podía recibir visitas? ¿Cómo fue el momento que te dan la noticia que no vas a volver a caminar o algo así? Eh, ¿Cómo fue ese momento o a quién le dan la noticia de parte de tu familia? Si me querés contar. Sí, no tengo problema. Eh, el tema fue que, obviamente, por mi estado, ¿no? En este caso, el que había pasado un posoperatorio, obviamente yo estaba como quieto en la cama, pensando justamente que era parte del procedimiento, ¿no? O sea, obviamente yo me preguntaban, ¿no? O sea, venían los médicos, me tocaban y me decían, ¿sentís esto? ¿Sentí lo otro? Y iban palpando, ¿no? Decir, parte de mi cuerpo. Y cuando llegaban a la cintura, ponele, me dice para abajo, no, ya no sentía nada. Pero yo pensé que, bueno, no siento nada porque está todo ahí delicado, que me tocaron la columna y demás. Pero no es que lo tenía asumido de que no iba a volver a caminar. De hecho, los médicos nunca me dijeron de frente, mirá que, o sea, ellos siempre me dieron la posibilidad de que, bueno, hay que esperar, hay que esperar que la médula se desinflame, a ver qué nivel de sensibilidad puedes recuperar o no y demás. Y a mi familiar sí le dijeron, ¿no? Primero, obviamente que estaba en riesgo de vida, ¿no? Y le dijeron que se preocupen más porque yo sobreviva antes que como yo quedara, Sí. ¿no? Entonces como que ellos sí tuvieron la noticia de primera mano antes que yo. Después los médicos siempre me dijeron, mirá,
esto en algún momento puede llegar a recuperar sensibilidad o no, hasta que cuando pasé a rehabilitación y yo pude leer el parte médico sería, la historia clínica, y cuando ya dijeron, y decía ahí, ¿no? En el papel, paciente parapléjico, ¿no? Bueno, con otros términos médicos, Claro. y ahí sí, obviamente yo me di cuenta que no iba a volver a caminar. De hecho, antes de esto hacía ciclismo, no a nivel profesional, sino que hacía amateurs, ¿no? Me Algo salía, que me te gustaba a gustaba vos. salir en la bicicleta. Y de hecho, cuando estaba en la clínica de rehabilitando, de ver bicicleta para comprar, viste, cuando uno está en el tema, Sí, o sea, es más, uno que anda en moto, mira casco, mira moto. exactamente. Yo miraba bicicleta y de última terminé mirando sillas de rueda, porque hay una más copada que la otra. Es como que yo había asumido, ya sabía que esto era para largo. ¿No? Siempre la esperanza de que a lo mejor en un momento puede llegar a recuperar un poco más de sensibilidad, pero sí, me hacía la idea de que esto iba para largo. Y de hecho Es, hoy lo asumo, soy un paciente parapléjico. en ese momento fue un proceso duro para vos, o también para toda tu familia. Si me querés contar cómo esos días, cómo vos te sentías o qué pasaba por tu cabeza, como vos me contás que te gustaba mucho el ciclismo, se te habrán pasado millones de cosas por la cabeza, algo que vos me quieras contar. Sí, en realidad obviamente uno no puede negar que infinidad de pensamientos se le vienen a uno, ¿no? Pero yo desde el principio me determiné a no mirar para atrás, ¿no? Para no cuestionarme si podía haber evitado, si qué hice mal, si... traté de mirar siempre para adelante en el sentido de decir, bueno, está bien, de acá en adelante, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo recuperar? ¿Qué más puedo llegar a ganar? ¿No? Porque de hecho ya cuando, como te decía hace un instante, cuando yo le dije a Dios que me conservara la vida, y al ver que Él me lo concedió, o sea, yo ya me creía satisfecho, ya Claro. está, no me morí, o sea, que es lo más Sí, importante. Después de ahí en adelante, todo lo que pudiese ganar o lo que pudiese recuperar, según los que me decían, por ejemplo, los profesionales, era todo ganancia. Era todo ganancia. De hecho, cuando en el momento estaba internado y en la sala me intentan sentar, era como querer parar un sachet de leche, ¿no? Cero estabilidad. O sea, yo como estoy sentado ahora, por ejemplo, acá en el sillón, mi silla de rueda, bueno, no se ve, pero está ahí al costado, no lo podía hacer de ninguna manera, ¿no? Y eso fue con la rehabilitación, fui recuperando de a poco, logrando mejor habilidades para tener mejor calidad de vida, pero no, o sea, para volver a caminar. O sea, sí para poder desplazarme, para poder moverme, para poder hacer cosas que siempre hice, solamente con la diferencia de que, bueno, que me tengo que desplazar en una silla de ruedas. exactamente. Bueno, Víctor, como vos me contás que no lo tomaste tan mal, o sea, siempre pensaste en positivo, justamente ahora yo te voy a hablar de otro tema que yo creo que, por ejemplo, te voy a preguntar, ¿en qué momento conociste a Dios? Y fue mucho antes que esto, eso lo tengo claro. Yo creo que lo que tus actitudes positivas o el pensar positivo así forma parte de eso, de estar con Dios. ¿Es así o no? Sí, obviamente tiene mucho que ver. Muchas veces, y volvemos a los perjuicios, ¿no? De que hablamos casi al principio, que cuando uno no conoce y tiene un cierto pensamiento de algo o de alguien, a veces eso no permite que uno llegue al conocimiento pleno, ¿no? De lo que significa en este caso, bueno, Dios. O sea, es mucho más que una religión, es mucho más que pertenecer a un grupo, sino que creo que todo eso también me fue forjando de a poquito, ¿no? O sea, yo conozco a Dios desde los 18 años. De hecho, mi novia en ese momento, ella era la que iba a la iglesia, y bueno, yo gracias a eso conocí, ¿no? A Dios y forjé en cierta forma esa vida espiritual interior donde obviamente uno, si bien padece lo que le pasa, pero tiene otro tipo de fortaleza para Claro. afrontar las mismas situaciones Sí, sí, que sí. me hubiese pasado con o sin Dios.
De hecho, hay muchas personas, hoy lo que pasó, o sea, lo que pasa en el Medio Oriente, es trágico. Pero uno a veces, las cosas trágicas que nos pasan, que a cualquiera le puede pasar, por este hecho o por cualquier otro, a veces la pérdida es solamente de una pareja o una persona entra en depresión, ¿no? Pero Sí. justamente esa fortaleza interior o con Dios en el corazón hace que las cosas a lo mejor se superen más rápido o que uno no decaiga tanto, no sé, por Claro, decirlo sí. de alguna forma. Eso está bueno. Me gusta eso, Víctor. Bueno, vos me decías que a los 18 años conociste a Dios por parte de tu novia, ¿no? O sea, ella antes conoció a Dios antes que vos, se puede decir. Sí, sí, y ella se crió prácticamente en el Evangelio o en la iglesia. Contame, Víctor, vos sos pastor. Sí, estoy llevando adelante un pastorado, eh, bueno, juntamente con mi esposa, ¿no? Y ahí viene acá el perro. Eh, Perro de vuelta. eh, Justamente eso, hace rato venimos nosotros trabajando en esto de pastorear, ¿no? Y en realidad el pastorear, si bien obviamente es un título, por decirlo de alguna forma, que alguien te lo reconoce, el trabajo en sí, hay muchas personas que pastorean aún no teniendo el título, porque pastorear justamente es acompañar, ¿no? O sea, acompañar, a lo mejor asistir en cierta forma a las personas que a lo mejor busquen un bienestar emocional, un bienestar espiritual mejor de lo que vive tal vez en la actualidad. Bueno, justamente, Víctor, este podcast se me hace un poco difícil a mí por el tema de justamente de eso, que sos pastor y tampoco sabía qué preguntar o me costó mucho hacer el borrador porque decía si alguna pregunta puede llegar a incomodar o algo y bueno, eso. Te quería contar que fue difícil para mí hacer, ¿cómo se puede decir? Preparar este podcast justamente por el tema que sos pastor. Pero bueno, ahora que ya que estoy acá, ya podemos entablar una Que rompimos un charla. poco el hielo. Sí, sí, sí. Te quería preguntar, Víctor, ¿cómo es esto de ser pastor? Eso que se capaz alguien quiere preguntarse o no sabe o tiene una duda. ¿Se estudia? ¿Hay alguien que te prepara? ¿Cómo es el proceso? Sí, hay varias posibilidades, ¿no? Obviamente, eh, sí se estudia la palabra, se hace cursos bíblicos, donde uno aprende primero para uno, y justamente como hablábamos hace instante, ¿no? Para acompañar a otro, ¿de qué manera vas a acompañar si primeramente no corregís en cierta forma tu vida, ¿no? Tu vida, tus actitudes. Y el conocer en este caso la Biblia, la palabra, hace que primero uno se pula uno un poco y después, cuando más o menos está en condiciones, vendría a ser de poder acompañar a otro, es donde sí, te nombran pastor, te ungen, te reconocen. En realidad el trabajo primero uno lo hace y te reconocen en base al trabajo que está haciendo uno. No es que uno puede estudiar como si fuera a ver la facultad, ¿no? Y te recibís de técnico y ahí empezás a ejercer, vendría a ser la función que vos estás estudiando. Esto es al contrario. O sea, vos ya venís ejerciendo y después recibís el reconocimiento de lo que vos ya mismo venís ejerciendo. Sería al revés. Pero sí, obviamente hay que estudiar. Por ejemplo, el día a día o las cosas que hacías antes o la cotidianidad de uno como familia, cambia muchas cosas o sigue igual, ¿cómo es eso? ¿Vos te referís con respecto al pastorado o con respecto al accidente No, que no, no, sufrí? al pastorado, al pastorado. Ah, eh, y en realidad, como decía recién, ¿no? Uno primero tiene que ser ejemplo para poder enseñar a otro. O Sí, sea, acá no es que vos, eh, o sea, el hábito no hace al monje, ¿no? Como dice el dicho. No es que de repente vos sos pastor y pastoreas hacia afuera y tu vida es un desastre, claro, ¿no? no. Acá tenés que tener una conducta, tenés que tener
una base de lo que vos mismo enseñás o acompañás a otro. Y sí, obviamente la vida te cambia en el sentido que, eh, primeramente, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, no es que de repente yo me propongo a ser pastor y ahora tengo que mantener buena conducta porque tengo que cuidar mi título. No, o sea que la buena conducta la que tenés que tener mucho antes de ese reconocimiento. La Biblia, por ejemplo, enseña que un árbol malo no puede dar buenos frutos, o un árbol bueno no puede dar malos frutos. Uno da lo que tiene, y uno se comporta en base a lo que tiene también en su interior, porque justamente por eso también está tan devaluado en muchos aspectos el Evangelio, ¿no? Por personas que a lo mejor de la boca para afuera dice va a ser una cosa, pero después internamente se comporta de otra. Como la frase, típica frase que dice la gente que no va, o la chusma, si se puede decir, que todos conocemos, que dice, comen Biblia y caen diablo. Sí, es porque eso se Sí. escucha un montón, se escucha un Sí, montón. bueno, obviamente eso es lamentable, ¿no? Porque más allá de que uno hable hacia afuera, después todo lo que hable tiene que sostener con su propio lomo, ¿no? Claro. Eso yo lo escuché una vez y me quedó realmente de una persona íntegra en su vida personal y en el Evangelio, y creo que es así, porque de hecho lo que a mí me pasó y lo que yo superé y estoy superando todavía, porque esto no es que de repente yo me quedé en silla de rueda y listo, todo no termina todo ahí. O sea, hay otras dificultades que también se presentan cotidianamente, que si yo solamente hablo y no practico, mi vida también sería, habría entrado en depresión hace rato, porque la fortaleza espiritual que yo tengo, la fortaleza emocional que yo tengo y la fortaleza psicológica que yo tengo, justamente es por haber vivido la palabra, no solamente en mención, Claro. sino aplicarlo para mí mismo primero. Y de hecho, mi psicólogo, si alguna vez ve esto, que le mando saludos, Diego, mucho tiempo estuvo a lo mejor esperando, desde que me conoció hasta que me dio el alta, que yo en algún momento decaiga o derrape, ¿no? Porque obviamente emocionalmente esto te pega, Sí, sí, te sí. cambia la vida totalmente. O sea, si yo de repente hubiese nacido así sin caminar, no me afectaría tanto como haber conocido, ¿no? Claro, Yo claro. sé lo que es correr, sé que es jugar a la pelota, siempre fui malo para el fútbol, pero igual, iba y corría atrás de la pelota, de vez en cuando recibía un pase, pero, o sea, uno conoce eso, Claro. conoce lo que es levantarse de la cama, así, bañarse en 5 minutos y salir. O sea, hoy a mí todo eso me demanda mucho tiempo. Desde que me levanto de la cama hasta que me voy de la silla de ruedas, me paso a la silla de baño, me higienizo, me baño, vuelvo a la cama, me pongo pañal, porque uso pañal, y no me da vergüenza decirlo porque, o sea, uno asume su realidad. En el momento que uno asume su realidad, se le hace mucho más llevadero el peso que está llevando, ¿no? Por eso decía que todo eso no se logra solamente con palabra o con verso, Claro. sino se logra viviendo justamente el Evangelio. Y bueno, y ese tabú, ¿no? Que está también a veces en las personas que piensan que uno, o el que va a la iglesia, simplemente finge o disimula, sino que no hay un cambio rotundo en su interior. Claro, sí, sí. Y insisto en esto, ¿no? Que si no hubiese sido ese cambio rotundo en mi interior, hoy a lo mejor Sería otra situación. estaría luchando tal vez en el hospital para poder lograr el alta. Hay Claro. muchos compañeros míos que pasaron por situaciones similares donde nunca pudieron salir a vivir su vida o seguir su vida de una forma natural porque nunca lograron salir del pozo depresivo en el cual uno a veces, con estas situaciones tan críticas, que no solamente un hecho de inseguridad, a veces emocionalmente te pega, que te deja una pareja, no sé, o que perdés un hijo, o situaciones de la vida que te pasan a veces que te pegan tan duro y te tiran tan al fondo que a veces uno no logra ver la posibilidad de poder salir de eso que te pasa, ¿no? Por eso insisto, que esto, o sea, si bien obviamente conozco a Dios, voy a la iglesia y estoy haciendo un pastorado, estoy llevando adelante, vendría a ser un pastorado, no significa que primeramente no lo haya aplicado en mi vida, Claro. para poder estar hoy, después de 1 año y medio del accidente, ya teniendo una vida social prácticamente
normal, ¿no? Porque voy a todo lado, voy a fiesta, o sea, me reúno con mis familiares, con amigos, viajo, fui al sur, fui al norte, manejé porque puedo manejar, porque es adaptar el auto para poder manejar. Me manejo solo. Ayer me fui, por ejemplo, me ayudaron a subir al auto. En el sentido que me tienen que subir la silla al auto y después cuando llego me tienen que ayudar a bajar la silla, pero después Sí. me manejo solo. Y eso no se logra de repente de un día para el otro, o si uno no tiene realmente esa fuerza interior, ¿no? Que te la da el tener justamente el ser espiritual fortalecido interiormente. Justamente, Víctor, como vos me decías recién que tu psicólogo estaba esperando un momento para que vos caigas o que tengas algún momento depresivo, seguramente él se estaba preparando para eso o qué hacer en ese y nunca logró que llegues a esa situación. Justamente es eso, como por ejemplo en el podcast anterior que hice con mi amigo Román que tenía problemas de adicciones. Bueno, él va a unos grupos que son especiales para Hito, pero aparte de eso, también va a la iglesia, tiene a Dios en su corazón y eso yo creo que también es va todo de la mano y va todo para un camino de bien y ayuda un montón. Así que bueno, yo creo eso y tómenlo desde ese lado, como le dije en el video anterior. Así que bueno, bueno Víctor, ¿cuáles son tus expectativas por lo que escucho de tu relato? Hay cosas que cambiaron, cosas que no. Un mensaje que quieras dejarle a alguien que está pasando por una situación difícil o algo similar a lo tuyo o algo como también el capítulo anterior de este podcast, un mensaje que quieras darles a ellos. Eh, y sí, obviamente hubo un cambio. Mis expectativas es seguir adelante, seguir para adelante, ¿no? Seguir para adelante, proyectar, ¿no? Seguir haciendo planes, ya sea como pasar tiempo con la familia, vacacionar, de una forma diferente. Hoy, por ejemplo, yo si tengo que ir, o si me proponen ir a la playa, tendría que coger una playa que esté adaptada, por ejemplo, a mi situación, pero no dejaría de ir por eso, sino que buscaría la alternativa. Claro, Y, y obviamente, eso cambió. Y después lo que no cambió es mis ganas de hacer, mis ganas de seguir intentando. O sea, yo me planteo esto, que la única, o sea, la única forma, ¿no? O lo único que cambió en mi vida es mi forma de desplazarme. Nada más. Antes yo me caminaba, eh, hoy me traslado en silla de rueda, pero eso no me impide a que siga avanzando. claro. Y con respecto a dejarle algún mensaje a la gente, bueno, que pueda ver este contenido, es se puede seguir intentando, se puede, no importa, o mejor dicho, no importa, sí que importa, porque al que es afectado por alguna situación es importantísimo. Pero por más que duro que sea la situación que te toque vivir, o por más duro que sea la situación que te toque atravesar, se puede salir adelante. O sea, no está todo terminado. ¿No? O sea, aquellas personas que a lo mejor se encuentran en estado depresivo por alguna situación que pasó, o tal vez en oscuridad, ¿no? O sea, o sea, no viendo la salida o no pudiéndose proyectar hacia adelante, le digo que se puede, que lo intenten hasta que eso se rompa. Y si no pueden solos, si de repente la capacidad emocional o la capacidad psicológica, ¿no? También llega a ser un límite, que no luche con sus propias fuerzas, que busquen ayuda, ¿no? O sea, yo obviamente, si tendría que recomendarle algo a alguien, es que busque ayuda en Dios, ¿no? Pero Sí, si no se animan a buscar en Dios, hay grupos de autoayuda, como contaba la otra vez justamente, ¿no? En el podcast tuyo anterior, hay lugares donde uno puede asistir para ser acompañado, ¿no? Porque a veces
uno no ve la salida, ¿no? Cuando está en oscuridad, cuando de repente está en una situación donde no puede proyectarse adelante, es como si fuera que está ciego. Pero si te animás a que alguien te acompañe, que ya pasó por lo mismo, o sea, yo muchas cosas de las que superé en mi vida porque veía a otros compañeros que habían pasado por situaciones similares como la mía y lo veía como ellos se desarrollaban y cómo de repente se sobresalían, ¿no? O se ponían, vendría a ser nuevamente, ¿no? Con esa condición de pensar si puedo, y eso a mí me ayudó bastante. O sea, yo cuando recién empecé a rehabilitar, pensé que no iba a lograr, ¿no? Poder sentarme como ahora estoy, sentado solo, y cosas así. Volver a bañarte, Nico. ¿Sabes lo que significa para una persona que lo hizo siempre y de repente vos te ves limitado? Y volver a lavarte la cara solo, volver a cepillarte los dientes por tu propia cuenta. Muchas veces nosotros no nos damos dimensión, no dimensionamos las virtudes que tenemos. Y de repente volver a hacerlo, eso es grandísimo. Ahí te das cuenta realmente lo que significa, ¿no? Tener la libertad. De repente, ahora terminamos este podcast, vos agarrás tu vehículo, tu moto, volvés a tu casa, y eso es invaluable, es invaluable. Y por eso digo, el mensaje para la gente es buscar ayuda. Y si te animás a apoyarte en Dios, Dios te va a dar la salida. Exactamente. Bueno, Víctor, no te voy a robar más tu valioso tiempo. Y bueno, te quiero agradecer por de alguna u otra forma dejar robarte un poco de tu tiempo. Y nada, te quería agradecer. Bueno, Muchas gracias, Víctor. para. Antes que te vayas. No se olviden de suscribirse, cara de perro. La verdad que el contenido puede llegar a ser útil. Y si por ahí adelantaste y te fuiste solamente al final, retrocedelo y Te va a gustar. miralo completo que no tiene desperdicios. Te va a gustar. Le voy a dejar acá abajo, le voy a dejar el link de mi Instagram y de TikTok para que puedan anticipar el contenido. Y nada, gracias.